Magister Orozco, estoy muy agradecido, ha sido una interesante conversación que hemos tenido. Me agradaría que usted nos dé unos 2 minutos para hacer una invitación pública a todos los docentes de todo el país y también a los estudiantes. ¿Cuál sería su invitación? ¿Cuál sería su motivación que le daría en este caso aprovechando este congreso? Muchas gracias. No, mi mayor invitación es a que los docentes identifiquemos que hay medios de transformar, que no nos quedemos esperando únicamente, aunque sí solicitándolo, inversiones, que nosotros tan solo con transformar la forma de orientar una actividad de aprendizaje podemos hacer mucho por un estudiante que posiblemente no tenga sino esa oportunidad de vida. Yo invito a los docentes a que podamos identificar nuevas formas de hacer, tener siempre ese amor que caracteriza a los docentes para generar realmente transformación, generar superación de parte de los estudiantes. A los estudiantes los invito a tener interés por desarrollar sus competencias, por buscar sus sueños a través de la educación, a través de la cultura, no únicamente del deporte, gestionar las artes con integralidad, también con la tecnología, pero sí a partir de la educación. Es vital para la transformación, es vital para la transformación de la sociedad. Entonces los invito a todos a que busquemos, que no nos quedemos esperando qué nos llega, sino que nosotros impulsemos nuestros propios elementos de transformación para buscar nuestros sueños, pero siempre teniendo el elemento principal de la educación. Muchísimas gracias, Magister Giovanni Orozco. Ha sido un agrado poder conversar con usted. Para mí también. Bienvenido sea siempre al Ecuador. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Muy amable. Estamos con el doctor Reinaldo Mora Mora. Él es de nacionalidad colombiana, de Medellín. Barranquilla. De Barranquilla, perdón. Docente también en este magno congreso, primer congreso internacional de ciencias pedagógicas que se está desarrollando aquí en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Y vamos a tener oportunidad de conversar con él. Un tema que es muy importante porque dado la situación actual en que vive el docente en el Ecuador, necesita orientarse sobre este tema fundamentalmente, la parte curricular. Sí. Y esto es un tema que tiene vigencia actualmente y que el docente debe de conocerlo, cómo manejarlo. ¿Cómo nos podría decir algo sobre esto? Bueno, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Lo fundamental en una propuesta de construcción, pensando el tipo de ciudadano que quiere una institución educativa, el tipo de niño, por ejemplo, educar al niño no tendréis problemas con el adulto, es pensar qué tipo de currículo. Pero ¿cómo entender por currículo para después avanzar en cuál sería esa propuesta innovadora? Entonces, el currículo viene a ser el conjunto de posibilidades que una institución, un país, piensa para la mejor formación de los educandos. Entre máximas posibilidades un país ofrezca, una institución ofrezca a los niños, a futuro, en tanto presente como a futuro tendremos buenos ciudadanos. Entonces el currículo viene a ser esa especie de sensor de la sociedad, una especie de alerta que recoge las demandas y tensiones, por ejemplo, del Ecuador y las lleva a las instituciones educativas, las lleva al aula de clase y eso se convierte en contenido que vendrían a ser las asignaturas. Entonces le dice, mira, esta asignatura hoy en día es tan fundamental porque eso es lo que está necesitando la sociedad ecuatoriana, no esta. El currículo es la posibilidad de que entren y salgan nuevos contenidos, de acuerdo con lo que decía la autora Rosalía esta mañana, de acuerdo con las incertidumbres. Un currículo en ese sentido debe ser flexible con el fin de captar esas demandas, esas impotencias que tiene la sociedad y llevarla al aula de clase a través de ese fuego didáctico entre docente y estudiante. ¿Pero para qué? Para transformar. Esta mañana yo recordaba una frase que decía, una tesis, que los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de 1000 maneras. Uno tendría que decir,
que el sistema educativo no ha hecho más que interpretar y copiar modelos. Nuestros países se la pasan copiando modelos. De lo que se trata es de transformar nuestras realidades, y a eso se debe apuntar el currículo y el sistema educativo. En su experiencia como docente participativo, activo aquí en este Congreso, ¿cómo ha visto usted la presencia del docente ecuatoriano? Bueno, es decir, es la primera vez que yo estoy en un evento aquí en el Ecuador, pero me voy muy complacido, compartí con muchos colegas. Es más, los invité a que conformáramos una red de docentes investigadores, porque casi son las mismas necesidades que tenemos en Colombia. Es más, yo le decía que ¿por qué no armamos un proyecto integrador de nuestros países en materia educativa? Un ejemplo, cómo leen y escriben los maestros del Ecuador, para compararlo con los maestros colombianos o con los maestros peruanos, y aprender de las experiencias compartidas. Mire, las constituciones nuestras, por ejemplo, la Constitución colombiana tiene nada más 3 artículos en materia de educación, pero la ecuatoriana tiene, en la exposición del rector del instituto, señalaba el artículo 26, 27, incluso, que son más amplios, de más contenido social, de más contenido humanístico que el de nosotros. Entonces, la experiencia que yo he podido percibir del 2008 para acá, como hay un nuevo ordenamiento jurídico y político aquí en el Ecuador desde el 2008, uno esperaría que también hubiese un nuevo orden educativo, una nueva escuela, un nuevo docente, un nuevo padre de familia, porque todo eso nos daría la nueva sociedad ecuatoriana. Es decir, cuando la Constitución se apunta a un cambio, es porque ella también espera que todo cambie. Me parece excelente sus apreciaciones en cuanto a la participación del docente en su vida diaria. Se dice muchas veces que el docente se hace docente por las circunstancias de la vida. Otras veces se hace docente porque tuvo esa actitud desde hace muchos años, en sus primeros años ya de ser docente. ¿Hay alguna diferencia entre el uno y el otro? Usted, que tiene una experiencia muy amplia en la docencia y en conocimientos pedagógicos. Enorme, enorme. Y en eso yo pienso que tanto los gobiernos nacionales de nuestros países, como la Facultad de Educación, las escuelas normales donde se forman docentes, deben ser capaces de captar lo que también insistía la doctora Rosanía, deben captar los mejores. Es decir, no podemos permitir que, por ejemplo, que porque yo no pasé a estudiar Derecho me voy a meter a licenciatura en Ciencias Sociales. Yo voy a estar pensando más en la carrera del Derecho y no en la carrera de licenciatura en Ciencias Sociales. Entonces, ¿quiénes llegan? Que no es un gran volumen, pero sí llega un buen porcentaje de docentes que no tienen esas vocacionalidades. Cuando yo tengo esa vocacionalidad, como que es la inspiración del espíritu por la docencia, eso va acompañado de unos intereses. Entonces, el interés me mueve a ser un docente con amor, pasión hacia el estudiante y hacia lo que yo enseño. Pero con los intereses yo también logro desarrollar una serie de actitudes, de comportamiento, de emociones. Si un docente, si un estudiante a mí me ve emocionadamente dando la clase, tenga la seguridad que también el estudiante va a querer interactuar en la clase, a diferencia del docente que puede llegar con el ceño fruncido, porque esa no era su vocacionalidad. Vamos a encontrar también estudiantes apáticos y muy desmotivados. El profesor que enseña con amor, pasión, sabrá escoger los mejores contenidos, las mejores estrategias, las mejores formas básicas de enseñar para poder enamorar a sus estudiantes. Así es, y le cuento por experiencia, digamos, experiencia propia. En mi vida, cuando era estudiante, tuve oportunidad de encontrar muchos docentes que me daba la impresión de que hacían el trabajo por compromiso económico.
sí. pero no por compromiso de un servicio educativo. Sí. Y entonces eran unas clases perjudica el sistema. Que le molestaba al alumno, a nosotros nos molestaba a veces no queríamos ni entrar a clase. ¿Ya? Entonces, eso se corrige, ¿no? Eso se corrige, ¿no? Cambiar, yo pienso que también en la malla curricular. Claro, es fundamental. Hay algo muy importante, hay asignaturas, hay materias que no son adaptables al medio, esa es otra parte. Sí. Yo pienso que tienen que adaptarse al medio social en que se vive. Sí. Es decir, el currículo, ¿qué es el currículo y qué es el plan de estudio y qué es una asignatura? Es algo que puede ser llevado al contexto. Es decir, como es allá en Colombia, nosotros solemos decir cuando se vienen copiando modelos, no. Estamos en Cundinamarca, que es un departamento allá, y no en Dinamarca, porque pensamos más en Dinamarca que en Cundinamarca. Lo mismo puede suceder aquí. Aquí hay que poner a dialogar esa insistencia de lo local con sus identidades, sus pertenencias, sus sedimentaciones, pero yo no desconozco que existe un mundo, y en ese mundo es donde entra en juego el diálogo de lo local con lo global. ¿A través de qué? Una competencia para ser un ser cultural. A mí se me traslada, por ejemplo, a Dinamarca, a cualquier país, ya yo sé cómo es esa cultura, ya una competencia por el ser, cuál es esa actitud ética, y una competencia por el hacer. Que lo que yo haga aquí en el Ecuador, lo haga también allá. Si me enseñaron a ser un buen cortador de panes, que así como lo corto bien el pan aquí en el Ecuador, también lo pueda hacer allá. Esa es la competencia. La competencia es un saber hacer en un contexto. Adecúe todo al contexto donde uno está. Y ese es un llamado que le hace el currículo al docente. Mira, estás en el Ecuador, estás en Cuenca, estás en el Chimborazo. Es más, dentro del mismo país hay unas diferencias también. No es lo mismo la sierra a la llanura de acá de la costa. De la costa. Sí, usted no puede construirme un currículo para todo el sistema igual. Siempre las demarcaciones, las especificidades influyen en los procesos de formación. El medio ambiente es muy influyente en la educación. Claro, ¿no? Por supuesto. Es decir, incluso el medio ambiente entendido como esa interacción que se hace del ser humano con el contexto, influye en el ambiente ecológico del aprender. Y se dice algo que se comenta así mucho, que la parte de serranía es más concentrada al estudio que parte de la costa. ¿Influirá el medio ambiente ahí? Ese es un supuesto. Uno no podría pensar como pensaba Montesquieu en El espíritu de las leyes, que todos los que vivíamos en el trópico, todos los que eran perezosos, que por eso no teníamos el desarrollo como Europa. Esa es una visión determinista. Uno puede encontrar, nosotros allá en Colombia también tenemos llanura, y también allá nos llamamos la sierra, sino que llamamos el país andino. El país andino es lo que no es costa, Bogotá, Tunja, lo que es clima frío. Pero encontramos también muy buenos procesos de aprendizaje en ambos. Lo que sí, una cuestión que habría que ambientar es cómo un estudiante y un profesor de Guayaquil tiene una movilidad para el Ecuador y para Cuenca. Es decir, conocer como ese sí es una buena copia que podría uno atender como piensa el paradigma de la educación alemana. Es decir, lo primero es que usted conozca la cultura, porque usted se hace en la cultura. Es decir, movilizar a los estudiantes por todo el territorio ecuatoriano. No sé, yo le podría preguntar a usted, ¿los estudiantes del Ecuador sí conocen las regiones y subregiones del país? Nos llevaríamos sorpresa. Lo mismo sucede en Colombia. Sí, no, nos llevaríamos sorpresa. No, todo. Es decir, el extranjero muchas veces conoce más el Ecuador que el propio. Lo mismo sucede también en Colombia. Así es. Sí. Pero eso mire, por ejemplo, la geografía, que es una materia tan vital y que va muy ligada con el medio ambiente, la geografía debe ser vivida
porque yo lo que veo es una abstracción que es un mapa, pero cuando ya yo llego, yo no conocía el río Guayas, mire, y se me había quedado la imagen de José de San Martín y Bolívar cuando en la rada del río Guayaquil llegaron y firmaron lo que fue el acuerdo ese histórico. En la Gran Colombia. Sí, de la Gran Colombia, pero cuando yo veo, no fue lo que yo veía en la abstracción, un simple ganchito para decir, este es el río tal. Entonces, la geografía, como todo, necesita ser vivido, la biología necesita ser vivido, es decir, lo que hacía Simón Rodríguez, cuando el Libertador le dice a Simón Rodríguez que vaya a Chuquisaca a ser director de una escuela normal, es decir, enseñaba anatomía, era directamente a través del cuerpo humano, desnudándose para que, como, mire, estas son las partes. Por eso todo proceso de aprendizaje necesariamente tiene que ser vivido, porque así es más sentido por los estudiantes. Hay que vivirlo, sentirlo, claro, para amarlo. Sí, claro, eso, el amor, pasión en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sí. Sí. Doctor, es un agrado poder conversar con usted. Para mí también. Un tema muy bonito, muy amplio. ¿Cómo, qué nos podría manifestar, hacer una invitación, una motivación a toda la clase docente del país y también a los estudiantes con oportunidad de esta actividad que estamos desarrollando en este congreso? Bueno, tendríamos que tratar de estructurar propuestas que miraran a los actores. Es decir, el primer actor responsable es el Estado. Es decir, uno podría, cómo se dignifica la profesión docente, es decir, cuáles son los procesos de capacitación con lo cual el Estado apoya ese proceso de formación. El otro actor principal es la familia. Cómo la familia contribuye a la formación integral de los educandos. No es que ahí está el niño y váyase para la escuela, porque es que la familia es el núcleo de la sociedad y como tal la familia educa. No es dejarle toda la escuela, sino establecer ese diálogo. Entonces también van mensajes para la familia con el fin de que asuma también su parte de responsabilidad. El tercer actor, la sociedad. Es decir, la sociedad debe estar atenta, debe estar expectante ante los cambios para exigirle a quién, al Estado, pero también a la escuela. Mire, estas son las nuevas incertidumbres. ¿Qué pasa que la escuela no lo ha respondido y qué pasa que el Estado no lo ha respondido? Y también, ahora sí viene, mire que he dejado por último a los docentes, que los docentes serían los que captarían todas esas, lo del Estado, lo de la familia, lo de la sociedad para atender y llevarlo al aula de clase, pero ya el estudiante también debe estar enmarcado dentro de la relación derecho-deber. No, sí, magnífico, el estudiante tiene derechos, pero también tiene deberes. Y como se hace en muchas partes de Europa, es decir, el estudiante es considerado casi como un señor, porque su trabajo es estudiar. Y como tal, esa es la respuesta que el estudiante hace ante la sociedad. Sí. Mi doctor Mora, sí, un agrado, sí, haber estado con usted. Le deseo, sí, que sea bienvenido a nuestro país. Excelente, me ha gustado y que disfrute mucho, más, sí, de este congreso. Sí. Mil gracias y será en otra oportunidad. Gracias a usted. Gracias. Estamos con el señor Humberto Chaviano, de nacionalidad cubana. Él es magíster en computación. Cómo el ser humano puede trabajar en conjunto con la computadora. Y este es un trabajo en conjunto, en equipo, y que actualmente se lo utiliza mucho en la educación, pero muchas veces lo aplicamos bien o lo aplicamos mal. ¿Cómo sería esto? Bueno, la idea es tratar de que el estudiante, cuando interactúe con una computadora, se pueda dar cuenta que está interactuando con un objeto que es igualmente inteligente, tal y cual lo es él, y que sepa resolver los problemas cotidianos de la manera semejante a como lo hace un ser humano. Esa es la idea, o sea, vincular la computación con la solución de problemas de una manera semejante a como lo hace un ser humano. Y de ahí es donde nace la inteligencia artificial. Se dice que la tecnología está invadiendo el territorio del cerebro humano. Más bien lo que se ha logrado hacer es que la computadora, mediante las técnicas de redes neuronales artificiales,
la computadora trate de pensar de una manera semejante a como piensa un ser humano, haciendo una réplica de las neuronas del cerebro. Pero, o sea, no es llegar a ser una réplica, sino es que la computadora piense como lo hace un ser humano, pero sin llegar a ser una réplica del cerebro. O sea, un funcionamiento similar, pero no igual. Y su manera de pensar de acuerdo a cómo la programa el ser humano. Exactamente. El ser humano en este caso es el experto, el que sabe resolver detalladamente un problema. Y en la parte educativa, ¿cómo se aplicaría esto? Bueno, en la parte educativa, primeramente habrían software curriculares, ¿Ya? los denominados software curriculares, que son los que aplican técnicas de aprendizaje supervisado y no supervisado de aprendizaje de computador. Y entonces estos software le permitirían al estudiante interactuar con la computadora, cuestionar a la computadora a través de una serie de preguntas, y entonces la computadora le brindaría una respuesta al estudiante. El estudiante ya previamente, con una serie de conocimientos que él tiene, él es capaz de interpretar la respuesta que le da la computadora y tomar una decisión que sería la conclusión o la solución final de su problema. ¿Llegará el momento que la computadora reemplace al maestro? No, realmente se usa, el uso del software curricular es para, de cierta manera, quitarle un poco de carga al profesor. Sería un complemento del docente. Un complemento. En su actividad profesional. Ajá, pero sin llegar a sustituir la función humana y personal del maestro en un aula, que es lo que es la esencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero muchas veces la computadora le resta un poco de importancia al aspecto investigativo del estudiante, porque más bien si necesita algo, en la computadora lo ve e inmediatamente tiene la respuesta. Antes el estudiante investigaba, buscaba y razonaba. Ahora la computadora razona, investiga y da respuestas con todo. En mi criterio personal, yo pienso que la computadora, el uso de la computadora está condicionado por la forma en la que se proyecta el estudiante. Si usted es una persona que quiere superarse, que quiere pensar lógicamente las cosas, usted va a usar la computadora de una manera adecuada. Va a buscar las herramientas necesarias que ella le va a brindar, pero usted va a tener su propio pensamiento, su propia autonomía, y usted va a generar también sus propias ideas a partir de la información que usted está descargando de la computadora, del sitio donde la computadora le esté facilitando llegar. En nuestro medio, en nuestro país, actualmente la computadora ya se aplica mucho en la educación. Antes los colegios no tenían computadora.